21 de mayo del 2024. La lectura es del Evangelio de Marcos, capítulo 9, del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñándoles a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba a mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del día de hoy nos da 3 mensajes. Vamos a ver el primero. Dice que en aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea. Recuerden que en la parte norte, sur y en el centro, está dividida pues lo que es la patria, lo que es Jerusalén. ¿Sí? En la parte sur está Judea, ¿sí? Y después tenemos en la parte central, que pues lógico, y saben ustedes, que es Jerusalén, y en la parte norte, pues tenemos a Galilea. Todos los discípulos eran galileos, excepto Judas Iscariote, él era de Judá. Eso que quede muy claro para ustedes, para que pues no se les vaya a confundir, porque muchas veces dice la gente, todos eran galileos, no. Judas Iscariote no era galileo. Judas Iscariote era de Judá. De hecho, pues recuerden que Jesucristo era de Belén de Judá. Dicen que pues eran de la misma tribu. Dicen que pues tenían a lo mejor hasta parentesco, porque pues vivían cerca de por ahí, o sea, Belén de Judá, donde había nacido Judas Iscariote, pues era cerca de por ahí. Pero bueno, en la parte de en medio, donde está Jerusalén, tenemos que cruzar Samaria para llegar a Galilea. Y por eso nos menciona aquí que pues atravesaron Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñándoles a sus discípulos. Y les iba diciendo algo importante, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le darán muerte. Y 3 días después de muerto resucitará. Nos menciona aquí la lectura que ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de preguntarle. Nos damos cuenta aquí que Jesucristo ya les había dicho lo que le iba a pasar. Entonces no había otra forma, tenían que regresar a Jerusalén en tiempo y forma. Y recordemos que Pedro una vez le dijo, maestro, la última vez que venimos a Jerusalén nos estaban apedreando, casi nos matan y tú quieres regresar. Y Jesús le dijo, tú piensas como los hombres y no como Dios. Porque ya era un plan, ya todo estaba escrito. Entonces estaba escrito que Judas lo tenía que entregar, que los fariseos y escribas lo iban a condenar, que lo iban a llevar ante Herodes, ante Pilato. Todo eso ya era un plan y que lo iban a crucificar. Él mismo lo está diciendo y que iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Todo esto se suscitó, todo esto se cumplió según las escrituras, en las escrituras de los profetas. Tenemos 12 profetas menores y 4 profetas mayores. Tenemos los profetas mayores que es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores que tenemos en el Antiguo Testamento. Y todos ellos hablan de este suceso y se cumplieron las escrituras. Y era un plan. Entonces los discípulos pues a lo mejor desconocían toda esta información profética, pero Jesucristo se las estaba dando a entender y se las estaba explicando. Y ellos pues tenían miedo de preguntarle, ¿no? A ver, ¿cómo va a ser eso? Explícanos, ¿no? Pero aquí nos menciona la lectura, ese es el primer mensaje, para que lo tengan ustedes bien pendiente. Que nuestro Señor Jesucristo ya les había dicho y les había informado cómo iba a estar la situación con respecto a la muerte y resurrección. Bien claro se lo estaba diciendo, ¿sí? Y estaban allí en Galilea, estaban atravesando todo Galilea. Bueno, no nos menciona cómo se estaban transportando. Muchos pensamos pues, que iban caminando, ¿no? Y se iban deteniendo, ¿no? Y en el camino iban evangelizando Jesucristo a mucha gente, iba curando a mucha gente y le daba de comer a mucha gente. Bueno, la segunda parte es que llegaron a Cafarnaún. ¿Quién vive en Cafarnaún? Pues Simón, al que Jesús le dijo de apodo Piedra, que significa Pedro, y su hermano Andrés, ahí vivían en Cafarnaún, de hecho ahí tenían sus lanchitas. Recuerden que Pedro pues, era pescador y Andrés igual, y tenían pescadores a su servicio,
¿sí? Tenían barcas en donde todos los días iban a la pesca, ¿no? A eso se dedicaban. Ese era su trabajo de Simón y de Andrés. Pero por ahí cerca también vivía Santiago el Mayor y también vivía Juan, los hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. Ahí vivía cerca. Y la parte norte, noreste, por decirlo así, vivía Felipe y vivía Bartolomé, que en realidad era su apodo, porque su nombre verdadero era Natanael, era en Bethsaida, ese lugar. Entonces, pues eran los 6 discípulos, pues que se conocían, 6 discípulos de los 12, ¿sí? Eran 6 de los que se conocían: Natanael, Felipe, que vivían en Bethsaida, ¿sí? Al noreste, y del noroeste, que estaba Cafarnaúm, pues era Simón y Andrés, y cerca por ahí vivía Santiago el Mayor y Juan, los hijos del señor Zebedeo y la señora Salomé. Eran 6 discípulos que se conocían. Recuerden que Santiago el Mayor y Juan pues se dedicaban a arreglar las redes igual que su papá. Eso es lo que hacían, ese era su trabajo. Sí, bueno, ¿por qué les menciono todo esto? Para que nos vayamos situando, ¿sí? Y sepamos qué es lo que está pasando. Dice aquí que llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿en casa de quién? Pues en casa de Pedro. Recuerden que una vez llegaron ahí y la suegra de Pedro pues estaba enferma y Jesús la curó. O sea, nos da a entender que nuestro primer papa, porque así le decimos, ¿no? Pedro, era casado. Y yo me pregunto, ¿por qué no se dejan casar los sacerdotes hoy en día? Los presbíteros, nuestros sacerdotes católicos. Hay muchos porqués, ¿eh? Lo pueden ustedes averiguar, investigar, ¿no? Porque Jesucristo en ningún momento dijo que no podían estar casados. Sí, no, o sea, eso es algo que ya la institución lo impuso. ¿Ven? Son sus reglas. Acuérdense que la iglesia actual tiene sus propias reglas. La iglesia primitiva, que eran los apóstoles y Pablo, pues era la iglesia primitiva, ¿no? ¿Sí? La doctrina de Cristo en ningún momento dijo Jesucristo: a ver, el que quiera ser discípulo de mí tiene que ser soltero. Sí, no, no, nunca lo dijo. Tiene que ser mayor de edad, tampoco lo dijo. ¿Sí? Y tiene que haber estado bien estudiado en teología. Pues no, pues tenía que estar bien estudiado en la doctrina de Cristo. Mínimo, ¿eh? Bueno, pero bueno, les digo, desafortunadamente, pues a veces nos damos cuenta de que hay ciertos aspectos que no vienen en la Sagrada Escritura y que, bueno, la institución actual, nuestra Iglesia Católica, pues ha puesto reglas, ¿no? Y en este caso, pues estamos hablando de eso, ¿no? De que pues no se casan, son célibes nuestros sacerdotes. Muy peligrosa esa decisión, ¿eh? Mucho, muy peligrosa. Ustedes ya saben por qué. Bueno, nos dice aquí entonces, llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué venían discutiendo en el camino, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían venido discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Es normal, ¿no? Que todos los discípulos, les acabo de mencionar 6 discípulos que se conocían, ¿no? Los otros 6, los voy a mencionar, ¿sí? Que era Santiago Menor y Judas, el que la apodaban el valiente, que hoy en día le decimos Tadeo, porque Tadeo significa valiente. Ellos dos eran hermanos y eran hijos del señor Cleofás o el señor Alfeo, ¿sí? Y la mamá de ellos se llamaba María, que era prima de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. ¿Sí? Acuérdense de la lectura de ayer, ¿no? Bueno, esos eran primos de nuestro Señor Jesucristo, esos 2 discípulos. Otros 2 discípulos tenemos a Mateo, ¿sí? Que su nombre era Leví. Tenemos a Tomás, que es un apodo, significa gemelo. Su verdadero nombre era Judas, Judas Tomás. Y tenemos a otro discípulo, ¿sí? Que es Simón, el celote, que formaba parte de una agrupación de rebeldes, ¿sí? Y el último, que es Judas Iscariote. Esos son los otros 6, ¿sí? Que ellos pues no se conocían, y mucho menos no conocían a los otros 6 que acabo de mencionar en un principio, que son los que vivían ahí en Cafarnaún, en Bethsaida, ¿no? Y, sí, en Corazín, no los conocían. Se conocieron cuando andaban con Jesucristo. Pero 6 de ellos, pues se conocían, ¿no? Y entonces entre ellos, pues había cierta comunicación, cierta amistad, sí, cierto conocimiento. Pero los otros 6, pues no los conocían. Y mucho menos a Judas Iscariote, porque pues imagínense, era de Judá, del sur del país de Jerusalén, de Israel, ¿verdad? Entonces, mucho menos lo conocían a él, ¿no? Y siempre lo vieron con ojos así de mala onda, ¿no? Ay, este no es Galileo. Así somos, ¿no? Aquí en México, ¿sí? Los jaliscos, pues como que ven feo a los michoacanos, ¿no? Los michoacanos ven feo a los chilangos. Y los chilangos son los de la Ciudad de México. Y así les dicen. Yo no sé, o sea, así les dicen. Y los chilangos, pues ven mal a los veracruzanos, ¿no?
los poblanos ven mal a los veracruzanos ven mal a los de poblanos, ¿no? Así como que... Y así cada estado de la república, ¿sí? A los que menos quieren son a los de la Ciudad de México, le dicen chilangos, ¿no? Entonces es lo mismo que pasaba allá, ¿no? Todos eran de Galilea y decían, ay, este es de Judea. Uy, qué horror. Y después mi maestro, nuestro maestro, él le dejó que él guardara el dinero que nos van proporcionando a la gente para comprar nuestros víveres no, y para cubrir nuestras necesidades y ayudar a los pobres. Ay, ese Judas que era el tesorero, ¿no? Entonces todos ellos estaban platicando y discutiendo. Juan, pues era el que siempre se dijo que era el discípulo más amado porque era el más pequeño, aproximadamente tenía mayor de 12 años cuando anduvo con nuestro Señor Jesucristo, pues era un verdadero chamaco, ¿no? No así Pedro pues ya era una persona de 60 y tantos años, ¿no? Y todos los demás pues ya estaban grandecitos, ¿no? Entonces todos venían discutiendo ese punto, ¿no? Mateo, pues a lo mejor también decía, pues yo soy muy importante para el Señor, para el Maestro, ¿no? Yo hasta dejé el puesto de cobrador, lo que hoy le decimos a contadores, ¿no? Sí. Y así, cada uno tenía un porqué, ¿no? Cada uno tenía una visión de quién era el más importante de todos los 12 discípulos, ¿no? Acuérdense que el número 12 significa asamblea del Señor. Bueno, dice aquí que pues se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Y nos menciona aquí que Jesús, bueno, dice aquí, se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, que es el último de todos y el servidor de todos. Para ser el número uno delante de nuestro Padre Dios, tenemos que ponernos a trabajar y a servir a los demás. Ese es el mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Eso es lo que tenemos que hacer. En serio. Ese es nuestro trabajo del mundo. De una forma espiritual. De una forma mundana, terrenal y corporal, haz lo que tú quieras y mandes. Sí, tus gustos que tengas, ¿no? Tus facilidades que tengas para vivir en esta vida bien, ¿no? Cómodamente, ¿no? Ser sencillo, humilde, ¿no? Sí, no ser ostentoso, ni soberbio, ni avaricioso, ni vanidoso, ¿no? Sí, bueno. Entonces, para ponernos a poner a trabajar en nombre del Señor, pues tenemos que cumplir el mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Con el poder del Espíritu Santo. Recuerda que tenemos el Espíritu Santo. Vivimos la época del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive en nosotros. Nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Bueno, entonces aquí les dice, pues, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ante Dios, así puede ser el número uno tú, ¿eh? Ante los hombres, pues es distinto. Después, tomando a un niño, fíjense, tomó a un niño, ¿de dónde sacó ese niño? No sé, pero estaban en casa, ahí en Cafarnaún, a lo mejor era familiar de Pedro, pues lógico, a lo mejor era su nieto. Sí, porque como ya Pedro era mayor de 60 años, les apuesto que ese niño era, pues a lo mejor familiar de él. Posiblemente, no lo sabemos, no nos dice. Dice, después tomando a un niño, lo puso en medio de ellos. Les digo, están en su casa de Pedro, pues ni modo que estuvieran pasando niños por ahí, ¿verdad? Los vecinos, pues no. Pues, bueno, lo abrazó y les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado, que es nuestro Padre Dios. ¿Sí? Entonces, para empezar aquí, otro mensaje es que tenemos que tratar bien a los niños. ¿Sí? Hay de aquel que se pasa de lanza con los niños. Uy, no sé. Los secuestran, los violan, los matan, se los comen. Ah, sí. Ustedes dirán, ay señor, ya está exagerando. No, hermanos, en serio. ¿Sí? Tenemos noticias de que la gente lo dice y no la gente chismosa, sino los propios padres de familia. De hecho hay una noticia que allá en Disneylandia hay pasajes secretos que se roban a los niños y hacen ese tipo de cosas que les acabo de mencionar. Eso dicen, ¿eh? Hay que investigarlo, eso dicen las noticias, ¿no? Hoy en día, no lo sabemos, con ciencia cierta, ¿no? Pero ahí pueden ustedes investigar. Bueno, entonces, hermanos, tenemos aquí los tres mensajes. El primero es lo que acabamos de ver, que Jesús les dice qué es lo que les va a pasar a nuestro Señor Jesucristo. Ya se los había platicado. Después nos menciona aquí que le dice, el que quiera ser el número uno, póngase a servir a los demás. Y tercer mensaje que le dice muy claramente, hay que cuidar a los niños. Los niños son muy importantes. A quien recibe uno de estos niños me recibe a mí, y no solo a mí, sino está recibiendo a nuestro Padre Dios. Entonces hay que cuidar
la infancia, hermanos, los niños. Si no hay que violentarlos, hay que educarlos, hay que acercarlos a Dios. El mundo cambiaría. Ya llevamos más de 2000 años y esto parece que no avanza. Sí, parece que el maligno está triunfando, parece. Sí, porque la mayoría de la gente no le importa la palabra de Dios, la mayoría de la gente no le importa la doctrina de Cristo. La mayoría de la gente quiere vivir lo mundano terrenal. Es más, hay mucha gente que no cree en Dios, mucha gente que no cree en Jesucristo. Dicen que es un invento. Y si es un invento, pues entonces no viven en el año 2024, porque nosotros estamos contando en la época de cuando nació Jesucristo. Entonces, pues que agarren otro año, ¿no? Sí, musulmán o hindú o chino, que agarren otro año. O judío, ¿no? Estamos en el año 5784 judío, ¿no? Si no creen en Jesucristo, pues entonces, ¿en qué año viven? Ah, no, sí, qué fácil, ¿no? No creo en Jesucristo, pero vivo en el año fulano de tal, después de la era cristiana. Pues si no crees en Cristo, ¿por qué vives en la era cristiana? Espero que estas lecturas de estos tres mensajes que acabamos de recibir ahorita a ti te llamen la atención y pues te lo vuelvo a reiterar. Era todo un plan salvífico. Todo esto ya es un plan. No se mueve nada sin la voluntad de nuestro Padre Dios. ¿Quieres ser el número uno? Ponte a hacer tu trabajo, ayudar a los demás. Y el tercer mensaje es cuidar, atender a los niños y educarles para que sean unos buenos hombres, espiritualmente hablando, buenos el día de mañana. Que Dios te bendiga.